Saludos a la Iglesia con la paz de Jesús. Hoy estudiaremos la lección número 2 de esta serie de lecciones del segundo trimestre de este año, que lleva por título El sentido de la vida. Placer a, a cualquier precio es el título de esta lección. Objetivo: reflexionar sobre lo dañino que es ver la búsqueda del placer como el principal propósito de la vida y comprender cuál es la fuente de la verdadera satisfacción. Texto básico. Me dije entonces, vamos, pues haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. Eclesiastés 2.1. Introducción. Placer a cualquier precio. Es en torno a esta búsqueda que muchos pasan sus pocos años de existencia. Para esto, el placer es considerado como un fin en sí mismo. El hedonismo, una filosofía que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana, se ha convertido en la base sobre la que tantas personas tratan de construir su propia vida. Pero, ¿es esta la manera correcta? La experiencia del rey Salomón descrita en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, nos enseña mucho al respecto. Él trató de alcanzar la felicidad a través del placer que se encuentra en la vida, en las riquezas, en el legado y en el trabajo, pero descubrió que le traía una profunda decepción. Vivir por placer es como ir tras el viento, es decir, no tiene sentido y no lo merece la pena. Miremos el texto. Dios se complace en que los seres humanos obtengan placer, satisfacción y gozo, siempre y cuando esto ocurra de una manera normal, mente sana, pero rechaza la idea del placer inútil como fuente de completa satisfacción, ya que es un gran error. Salomón entendió esta en la práctica. Entonces decidí ver qué de bueno ofrece los placeres, pero tampoco a esto le encontré sentido. Para entender mejor este pasaje de Eclesiastés, capítulo 2, analizaremos algunos puntos importantes. Punto número 1. La locura de la riqueza. Salomón propuso en su corazón buscar la plena satisfacción en el placer, en la alegría, pero pronto concluyó que tal búsqueda resultó un absurdo. A la risa la consideró como una locura. El término risa tiene que ver con diversiones, una fiesta o un desprecio. Durante cierto periodo, la diversión fue el camino que tomó el monarca en un intento de llenar el vacío del corazón. ¿En qué buscó el placer del rey? En su riqueza. Salomón no solo se hizo conocido por su sabiduría, sino también por su pompa. Entonces decidió hacer alarde de lo que le proporcionaba su riqueza. Saber, vino, mujeres, música, edificios, jardines y mucho lujo, como él mismo observa. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes. A pesar del poder disfrutar de todas las ventajas que el dinero podía proporcionarle, el sabio aún se sentía insatisfecho y vacío. Lejos de limitarse a un cliché, es cierto,
La afirmación de que el dinero por sí solo no trae felicidad, la búsqueda de la satisfacción plena en el placer que proporciona la riqueza es una locura, pues en palabras del sabio no es más que vanidad. Versículo 11 de Eclesiastés 2. Por lo tanto, no hay ningún beneficio duradero en dicho proyecto. Pregunta número 1. A pesar de disfrutar todos los beneficios que el dinero podría proporcionar, Salomón todavía se sentía insatisfecho y vacío. ¿Por qué? O sea, Salomón, ¿por qué se sentía insatisfecho? Porque no encontró la felicidad, ¿cierto? Con todo lo que él hizo, no encontró satisfacción en las cosas que él hizo. En los vicios, ¿cierto? En la música, en las mujeres, en la riqueza, en todas esas cosas Salomón no encontró satisfacción. Ítem número 2. Lo efímero del legado. Después de ceñirse a una frustrada búsqueda de la plena satisfacción a través de la riqueza, el sabio rey pasó a analizar si tendría éxito mediante el legado, lo que construyó a lo largo de su vida y que averiguó que el legado es efímero, es decir, dura poco tiempo. Podemos proyectar grandes logros en la vida, pero en definitiva, tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los, en los días futuros ambos serán olvidados. Incluso la sabiduría, una herencia útil para transmitir a las generaciones futuras, tiene su continuidad amenazada entre quienes deberían disfrutarla. Es cierto que, aunque sabemos que un día tendremos que sucumbir a la muerte, es mejor vivir sabiamente los pocos días que tenemos, porque es mejor que la insensatez. Sin embargo, no todo el mundo la aprecia ni la sigue. ¿Realmente vale la pena convertir la vida en metas perseveras? Incluso si éstas son extraordinarias, en nombre de un legado que puede durar menos de lo que crees. ¿Qué pasa si después de dejar esa vida, los frutos de nuestros esfuerzos sucumben a las manos de personas descuidadas? ¿Cuál fue el beneficio de tanto esfuerzo? Habrá sido como correr tras el viento, señaló Salomón. Pregunta número 2. ¿Por qué en la conclusión del sabio el placer a través del legado es como correr tras el viento? Comente después de leer Eclesiastés 2:16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. De acuerdo a este versículo, ¿cierto? Que lo que leíamos en el ítem número 2, muchas veces corremos atrás de las cosas, ¿cierto? Hacer fortuna, ¿cierto? Hacer riqueza, pero descuidamos lo más importante, ¿cierto? Que es la felicidad. Corremos, como decíamos, ¿cierto? Hacer fortuna, todo eso, todas estas cosas efímeras, ¿m? Que con el poco tiempo después se van. Salomón disfrutó mucho, ¿m? Por eso se dio cuenta que todo lo que él hacía no lo llevaba a la felicidad, sino que a lo mejor más lo hundía en su
en su desgracia, digamos. ¿Mm? Todo lo que él hacía lo encontró al final, ¿cierto? Después de todo lo que él hizo, efímero, ¿cierto? Que no servía para nada. Pero sí dice que las cosas pasan. ¿Mm? A lo mejor después de un tiempo se van a olvidar porque dice la palabra de Dios, dice que tanto el fruto, el necio como el sabio serán olvidados. ¿Mm? Juntar placer no sirve de nada. Juntar riquezas tampoco. Porque todo lo que tú hagas posteriormente no servirá de nada para ti. A lo mejor otros disfrutarán de todo el esfuerzo que tú hiciste. Pasemos al ítem número 3, que dice la influencia del, la insuficiencia del trabajo. El trabajo fue instituido por Dios para los seres humanos en el momento de la creación. Por tanto, es algo bueno que si se hace con honestidad, trae dignidad y puede ser utilizado para la gloria de Dios. Sin embargo, quien piensa que el trabajo es en sí mismo capaz de satisfacer plenamente el corazón humano se equivoca, porque es inútil hacer del trabajo la máxima fuente del placer. El sabio es incisivo en su observación. En primer lugar, no podemos retener por mucho tiempo los frutos del trabajo. De las cosas por las que se esforzó tanto, el rey admite: tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Si los bienes que recolectamos durante nuestra vida serán bien cuidados por quienes nos suceden, no lo sabemos y no hay manera de predecirlo con exactitud. Lo que es cierto es que a esta altura no tendremos ningún control sobre nada. En segundo lugar, no siempre podemos evitar el desgaste laboral. A veces el éxito se produce a costa de muchas preocupaciones que para el ser humano conlleva dolor y tristeza. Ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Aquellos que hacen del trabajo el amo de su propia vida, de modo que ignora las cosas más importantes, a saber, tiempo de calidad con la familia, con la iglesia y con Dios, entre otros, se dará cuenta de que hay poco beneficio en tal hábito. Leemos la pregunta 3, dice, tras leer el ítem 3, responda: ¿por qué es inútil hacer del trabajo la máxima fuente del placer? Lea también Eclesiastés 2 del 18 al 23. Eclesiastés 2 del 18 al 23 dice así: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol. Mi sabiduría, esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol, mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande.
Porque ¿quién tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? ¿Con qué se afana debajo del sol? ¿Por qué todos sus días no son sino dolores y su trabajo molestias? Y aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Aquí el rey dice que es trabajo, ¿cierto? Demasiado trabajo es inútil. ¿Mm? Acaparar todos los bienes, eh, trabajar, ¿cierto? Solamente trabajar y no preocuparse de otras cosas, ¿cierto? Es vanidad, es inútil. ¿Mm? Porque tú no sabes cómo va a ser ministrados los bienes cuando tú no estés, lo que tú juntaste. Dice, preocúpate, dice, de otras cosas, más allá de trabajar toda tu vida. Sí, es cierto que queremos darle lo mejor a nuestra familia, dejarle algo a nuestros hijos, ¿cierto? Pero muchas veces nuestros propios hijos no valoran los bienes que juntamos. Por eso dice, trabaja, porque el trabajo es bueno, dice que la palabra que lo instituyó Dios. Y todos necesitamos trabajar, todo es bueno para trabajar. Pero preocúpate por otras cosas. Pasa tiempo de calidad con tu familia, con la iglesia y con Dios, entre otras cosas. Disfruta de la vida, la naturaleza. ¿Mm? Eso es lo que nos dice el profeta. Dice, aborreció, o sea, él al final odió todo su trabajo que había hecho bajo el sol y no se sintió satisfecho por todo aquello, aunque era muy rico, ¿cierto? Junto a mucha riqueza, pero no se sintió satisfecho porque perdió cosas importantes. ¿Mm? Pasemos al ítem 4, la verdadera satisfacción. Dice, el rey sabio comprendió que la riqueza, el legado y el trabajo no pueden por sí mismos proporcionar una verdadera satisfacción al ser humano. A pesar de llegar a esta dura conclusión, sabe que la felicidad existe y que su fuente no es inaccesible. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. En la palabra inspirada de Eclesiastés es Dios quien nos proporciona los medios para la verdadera satisfacción. De las manos del Señor vienen las bendiciones que traen la alegría a nuestro corazón. Él es la fuente de la felicidad. Mucho más que esto, Dios nos proporciona sabiduría para obtener verdadera satisfacción. A las personas que le agrada, Él le da sabiduría, conocimiento y gozo. Como Él es la fuente de satisfacción, Dios nos enseña a disfrutar de sus bendiciones para que lo glorifiquemos en todo. Así que la riqueza, el trabajo, el legado y todo lo demás, dones de la vida que el Señor nos presenta, se convierten en motivo de alegría y satisfacción. Frente a esta verdad, nos toca a nosotros actuar diariamente con confianza, ya que el Señor suple nuestras necesidades y con gratitud, pues se preocupa por nuestro bienestar, considerando la vida bajo el sol, es decir, solo desde el punto de vista humano. No vale la pena vivirla porque no hay nada
que satisfaga plenamente el corazón del hombre. Sin embargo, cuando enfocamos nuestra búsqueda de satisfacción en Dios, las cosas cambian, porque Él puede llenar nuestra vida de gozo pleno. Inmediatamente después de la pregunta, dos lecciones que aplicamos nos ayuda a poner en práctica. Lo que hemos aprendido hasta ahora vale la pena. Échale un vistazo. La pregunta número 4 dice, ¿por qué es correcto decir que Dios es la fuente de la verdadera satisfacción? Comente basado en Eclesiastés 2, 24 al 26 y en el ítem 4. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le que le agrada, Dios le da la sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción. Amén. Dios es la fuente de sabiduría, ¿cierto? De satisfacción. Porque no hay nada mejor, dice, que el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo, pero bajo la mano de Dios. ¿Mm? Hacer todas las cosas con gratitud. Trabajar, ¿cierto? Con alegría. Hacer las cosas con confianza, fe en Dios, porque Él da todo. ¿Mm? Trabaja para vivir y no vivas para trabajar. Eso al final lo está diciendo el profeta, el sabio. ¿Mm? Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Muchas veces el hombre trabaja para vivir o vive para trabajar más que nada. ¿Mm? Porque trabaja, junta, pero dice que eso es de ser un hombre necio. ¿Mm? Si uno trabaja para vivir, es sabio porque tiene justo lo necesario. ¿Mm? Y se siente gozoso porque Dios está con él. Porque todo eso lo hace Dios. Amén. Pasemos a otro ítem, dice, miremos la vida. La pregunta 6 dice, tras leer la primera aplicación, responda, ¿cómo usted glorifica a Dios en las cosas que hace a diario? En Dios hay plena satisfacción, glorifíquelo. No es la búsqueda del placer en la riqueza, en el legado, en el trabajo o incluso en el resto de este mundo que los seres humanos serán verdaderamente felices. ¿Por qué? Cuando el centro de la vida es solo el placer, el resultado final es la desilusión y el vacío. La única fuente de plena satisfacción es Dios, que nos ayuda a vivir contento, disfrutando de las bendiciones que nos da. Dado que Dios es la fuente de la plena satisfacción, seremos bendecidos si usamos nuestra vida para glorificarlo, con temor y en sumisión a su santa y soberana voluntad.
Glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. Usemos nuestra fuerza, disposición, inteligencia y tiempo para agradarle a nuestro Señor. Amén. Parte 2. La pregunta dice así. La pregunta 6. Después de reflexionar sobre la segunda aplicación, responda para usted, ¿qué significa actuar con gratitud a Dios en toda y cada una de las situaciones? En Dios hay completa satisfacción. Agradézcale. Para nuestro deleite y felicidad, Dios nos da inmensamente sus dones. En Él obtenemos completa satisfacción. La riqueza, el legado y el trabajo sin Dios se vuelven insatisfactorios, pero a las personas que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Bajo su bendición y guía disfrutamos de los dones divinos con alegría. Tenemos suficientes razones para dirigirnos al Señor con una actitud de gratitud. Debemos hacer esto porque el poder de Cristo podemos vivir contento en todas y cada una de las circunstancias, porque estamos seguros de que Él siempre suplirá nuestras necesidades y porque sabemos que nuestro Señor es suficiente para nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos con Él. Subraya el salmista. Amén. Mi compromiso. En el estudio de hoy hemos aprendido, basado en la palabra de Dios, que la búsqueda del placer a cualquier precio es inútil y frustrante. Los que se esfuerzan en esta búsqueda viven como si estuvieran corriendo tras el viento. Los verdaderamente felices son aquellos que buscan en Dios el sentido y la satisfacción de su propia existencia. Bueno, ahora usted puede concentrarse en su compromiso para esta semana. Interceda ante Dios por la liberación de aquellos que hacen de la búsqueda del placer el fin último de la vida. Además, si tiene la oportunidad de mostrarle a alguien que la fuente de la felicidad está en Dios, no dude en hacerlo. Que el Señor le ayude. Amén. Momento misionero. Somos uno con los cristianos en Colombia. Población 49.8 millones. Cristianos 47.2 millones. Religión oficial, cristianismo. Gobierno, república presidencialista. Dirigente o presidente, Iván Duque Márquez. Acuérdese de los presos como si estuviera preso con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Misión Puertas Abiertas publica cada año la lista mundial de la persecución con los 50 países en los que seguir a Cristo puede ser costoso. A continuación se presentará el país que se encuentra en el puesto 41 del ranking.
como un solo cuerpo en Cristo, unámonos en oración por estos cristianos. Estas transcripciones se realizan con la autorización de Misiones Puertas Abiertas. Violencia y criminalidad. En Colombia los líderes de la iglesia son amenazados, acosados, extorsionados e incluso asesinados. Como resultado de la violencia, de la guerrilla y otros grupos criminales. En la mayoría de los casos, esta violencia es el resultado directo de la presencia de cristianos en las zonas más descuidadas del país y sus acciones en defensa de los derechos humanos entre los jóvenes o en la implementación de acuerdos de paz con la FARC, que podría restringir las actividades ilegales. Además, existe una oposición significativa a los misioneros e indígenas conversos. Pedido de oración. Como resultado de la intolerancia secular, las opiniones cristianas a menudo se silencian en los debates públicos, especialmente en cuestiones relacionadas con la vida, la familia, el matrimonio y la libertad religiosa. Ore para que la iglesia persevere y el evangelio crezca en el país. Los misioneros e indígenas conversos enfrentan encarcelamiento, abuso físico y confiscación de propiedad, entre otras formas de persecución. Que sean protegidos para que puedan continuar llevando el evangelio en el país. Roguemos para que los perseguidores se arrepientan y sean salvos. Amén. Amén, hermano. Esta ha sido la lección de esta semana, esperando que sea de bendición y sea de aprendizaje para cada uno de nosotros. Le invito a que oremos. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta lección que tú nos diste, Señor. Padre Santo, que nos enseña, Señor, el valor del trabajo, Señor. También la confianza, Señor, en ti. Que todas las cosas dependan de ti, Señor. Que el trabajo, Señor, la alegría, Señor, el compartir contigo, Señor, es una bendición, Padre Santo, y que no nos preocupemos, Señor, de acaparar cosas, Señor, que muchas veces no nos sirven. Padre Santo, en este momento también queremos orar, Señor, por Colombia, Padre, un país que, Señor, tiene una alta tasa, Señor, de cristianos, Señor. Pero, Señor, hay cristianos que son perseguidos, Señor. Señor, hay misioneros que son prohibidos Señor, de realizar la misión que tú le encomendaste. Padre Santo, le prohíben, Señor, anunciar el Evangelio. Padre Santo, muchos les son quitadas sus cosas, Señor, tus bienes. Mas tú, Señor, te pedimos que tú obres en su vida, Señor, y obres en este país, Señor. Abre las puertas, Señor, para que ellos sigan anunciando el Evangelio a través de todas estas dificultades, Señor. Porque allí estás tú, abriendo puertas y que llamando hombres, Señor, mujeres, al arrepentimiento para que sean salvos. Señor, también queremos, Señor, que tú seas, Señor, el que obre en cada familia, Señor, que acepta a Jesús. También queremos presentarte en nuestro país, Señor. Padre Santo, estamos siendo afectados, Señor, por esta pandemia, Señor. Padre eterno, hemos sido confinados en nuestros hogares. Padre Santo, más, Señor, te pedimos que tú obres en cada vida y proteja a cada hijo tuyo, Señor. Y cada siervo, Señor, que quiera, Señor, y conozca, Señor, y te acepta a ti, Señor.
sea protegido, sea salvo, Señor, de esta pandemia. No sea afectado de esta enfermedad, Cristo amado. Padre Santo, también te pido por mi iglesia. Protégele y cuídale, Señor. Padre Santo, sabemos que hace más de un año que no nos juntamos, Señor, a alabar y glorificar el nombre tuyo, Señor, aquí en el templo. Pero tu palabra dice que tú ya no moras en el templo, Señor, en lugares hechos por manos de hombre, sino mora en el corazón del hombre. Padre Santo, pero sí echamos de menos, Señor, ese anhelo de reunirnos, de compartir, Señor, un café, de compartir un abrazo, Padre Santo. Eso le echamos de menos, Padre. Bendice a cada hermano, Señor. Dale fuerza, Señor Jesús. Te lo pido, te lo clamo, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Será hasta otra oportunidad. Amén.